Queridos amigos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde hermosa 1470 AM, 96.9 FM. Les habla Lilia Galindo. Me acompaña el orador motivacional y juez LaMon. Good morning. Good morning. How are you this morning? I am happy because you are here, but you know I need my mood. Just put my mood so high that nobody is going to believe it. Please. All right. Well, we're going to talk about the principles that we have in dealing with other people. Because everything that we do, we have to do it with other people. And how we interact with those people is extremely important. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de los principios que debemos de tener con otras personas, dice, porque cómo nos comuniquemos con ellos, cómo sea nuestra relación con ellos, va a tener un efecto en ello. It doesn't matter what facet of our life that we are in, we need other people. For example, this morning I had somewhat of an emergency just before the show, and I would not have been ready for the show if it weren't for some other person. And of course, that some other person is Erica. ¡Yay! Bueno, dice, y fíjense, cómo nos relacionamos con otros. Va a suceder que siempre estamos necesitando de otras personas para realizar nuestra vida diaria. Si, por ejemplo, esta mañana tuve una emergencia que es posible que no me hubiera permitido estar en el show, pero gracias al apoyo que tuve de alguien, que dice, ese alguien es Erika, pues pude completar y estar aquí en este momento. But of course, throughout my life, I have needed other people. And fortunately for me, I learned that early because of being blind. A blind person very often needs help from someone else. And so starting at age 4, I saw how important it was that I get assistance from other people. Dice, a través de mi vida siempre he necesitado de otras personas, dice, porque yo aprendí muy temprano que dependía yo de muchas otras para que me ayudaran en algunas ocasiones, ya que quedé ciego a los 4 años y entonces desde esa edad he aprendido que requiero, y como muchas otras personas que no tienen la vista, requieren la asistencia de otras personas. Of course, when I was very young, it was my mother primarily that was the other person. And that's true for all children. They need the assistance of adults as they grow up. And then as I got older and reached my teenage years, my brothers and sisters became important. But then the friends, the people that I hung out with, became the help that I needed. Dice, bueno, cuando era muy pequeño, pues obviamente la asistencia principal recayó en la ayuda de mi mamá. Ella, como sucede con todos los niños, ¿verdad? La mamá es la responsable de ayudarles a que salgan adelante. Y ya cuando se convierte en adolescente, pues entonces esa responsabilidad o esa ayuda vino de mis hermanos y mis hermanas, también de mis amigos. Todos ellos me apoyaron, me asistieron como una persona ciega. And you know, Lilia, when you introduced me to your audience, you tell them I'm a motivational speaker and I'm a retired judge. And from time to time in the show, we talk about where I went to college. But none of that came out of my own idea. It was other people, the friends that I spent time with,
that would plant the idea in my head. Yes, I did the work to get through college, but where I went to college, that idea came from someone else. So that is the you have to be lucky to have that kind of friends, ¿eh? Ok, fíjense, dice, todo lo que ha sucedido en mi vida, dice, no ha sido idea mía solamente, ha sido idea, ideas que han plantado mis amigos o mis familiares en mi cabeza y que por supuesto tuve que trabajar en ellas. Y estoy hablando de esas cosas que tú mencionas, de a qué universidad fui, de que se hizo juez, de que fue abogado, de que es orador motivacional. Dice, ninguna de esas fueron mis ideas. Todas ellas fueron ideas plantadas por mis amigos en mi cabeza y yo trabajé para que las lograra. How do you get that kind of friends to accomplish all those things? Oh, and that's what I want to talk about. Mhm. How do you get those kinds of friends? And it has to do with the principles that you have in dealing with other people. Dice, le pregunto, bueno, ¿y cómo es que obtuviste esa clase de amigos o cómo lograste tener esa clase de amigos que te inspiraron en cosas tan importantes? Dice, bueno, pues para ello tienes que juntarte y tener principios. Eso es lo más importante, de tener principios de tú y compartir esos principios con tus amigos. So one of the principles is this, that I work with anyway, and that is that I support the success of other people. So in a relationship, a friendship, for example, or even with your brothers and sisters, your family members, you don't just work on your success, but you also contribute to their success. Dice, bueno, les quiero decir, yo sigo estos principios. Primero, yo apoyo el éxito de otras personas. No solamente son trabajar en mis éxitos, pero apoyar a todas esas personas que están a tu alrededor, amigos y familiares. Y también vas a contribuir a que tengan ellos éxito. So, for example, my classmate is first planted the idea of my going to Yale. She said, you should apply to Yale and Purdue and Princeton and MIT. And I said, I have no idea where those places are. She said, well, you can apply. And that was the first time the idea of my going to Yale was introduced to me. Dice, yo tenía una compañera de la escuela que me dijo, oye, tú deberías de hacer tu solicitud para ingresar a universidades prestigiosas como Yale, Purdue, Princeton. Y dice que él dijo, yo no tengo idea qué es eso, pero ella fue la que plantó la idea en su mente de que él podría tener acceso a estas universidades. But at the same time, I was helping her in high school. I tutored her with her math, and we were in history together, and we worked together. So while she's planting ideas in my head about what I can do, I'm helping her achieve her class assignments and her grades in high school. Dice, bueno, y mientras que ella me ayudaba a darme estas ideas de a qué universidades podía yo ir, como porque le veía la calidad, dice, yo también le empecé a ayudar a ella para que pudiera salir adelante y le ayudaba con sus clases para que ella pudiera pasarles, le ayudaba con matemáticas, le ayudaba con otras clases para que ella pudiera completar sus estudios con éxito. Now, the second principle that I operate by when I'm dealing with people is people are more important than things. People are more important than things. So I have to make sure that I don't let what I own, the car, the house, the bank account, the clothes,
I don't let that get in front of how I interact with people. Dice, ahora lo que hay que considerar, otro de los principios es, las personas son más importantes que las cosas, dice. O sea, las personas van a ser más importantes que mi casa, que mi carro, que la ropa que yo vista, y es como interactúo con ellos, dándoles más importancia que a mis cosas. Yeah, I knew a person that says, "Oh no, I can't let them ride in my car. You know, they don't keep my car clean." Well, if that person needs a ride on a rainy day, whether your car stays clean or whether they stay dry, what's more important to you? For me, it would be more important to make sure that they didn't have to walk in the rain rather than that my car stayed clean. Dice, por ejemplo, hay algunas personas muy interesadas en mantener sus vehículos perfectamente limpios, ¿no? Dice, pero por ejemplo, si yo veo una persona que en un día lluvioso necesita de un aventón, dice, pues para mí va a ser más importante proveer ese servicio que cuidar que mi carro se encuentre limpio. Entonces, esa es otra virtud que tenemos que tener. And the third principle is that I avoid or resolve conflict. I think we all should live peaceably with each other. So, to the extent that we can avoid conflict with each other, I'm willing to compromise, to say, okay, I can give that up so we can keep the peace. Otro de los principios es el tercero, que es el evitar o resolver el compromiso. La mayoría de las veces voy a tratar de hacer un compromiso para lograr tener un acuerdo en lo que se está discutiendo. So, to sum up those three principles to keep in mind when you're working on relationship with other people or you're interacting with other people, just remember the importance of working toward the success of others and not putting your things over people and making sure that you avoid conflict. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando queremos actuar, primero hay que aplicar estos tres principios. No hay que poner el éxito de otros por abajo, hay que darles también la oportunidad de que salgan adelante, y las personas son más importantes que cualquier otra cosa, y trate de resolver todo a través de negociaciones para comprometerse y no crear conflictos. Thank you, Dana. It was a pleasure You're to welcome. have you It's here. a pleasure. See you next time. Hasta la vista, baby. Bye bye. Hasta la vista. Nos vamos, amigos.